Entonces todos están enterados que se está grabando esta presentación. Entonces les decía, ya vimos cómo analizar la diversidad genética, es decir, de los genes de los individuos. Ya aprendieron a analizar la diversidad filogenética, ya aprendieron a analizar la diversidad morfológica y ahora pues viene el siguiente nivel de organización biológica, la diversidad de especies, ¿no? Y la diversidad de especies la podemos dividir en tres grandes elementos. La diversidad, la diversidad alfa, que es la riqueza de especies en un sitio. La diversidad beta, que es la riqueza de especies compartida entre dos o más sitios. Es decir, las especies que están aquí también van a estar presentes acá. Esa sería la diversidad beta. Y la diversidad gamma es la diversidad total, es decir, el número de especies diferentes en cada una de las comunidades, para todas las comunidades muestreadas, ¿no? Entonces la diversidad alfa es un número, chicos, número total de especies en una localidad. Diversidad beta, número de especies compartidas en dos o más localidades. Y diversidad gamma es la riqueza total, ¿sale? En el año 2010, pues fue importante porque se declaró el Año Mundial de la Biodiversidad y sobre todo, pues muchos investigadores a nivel internacional, pues propusieron estos métodos para poder medir esa biodiversidad, cómo la podemos medir. Entonces yo ocupo un libro a manera de, pues de sustento, de fundamento, que se llama Métodos para medir la biodiversidad. Ustedes lo pueden encontrar pues libre, disponible ahí en la página, en la web, y lo pueden leer si están interesados en la diversidad de especies, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los ecosistemas, podemos utilizar a la biodiversidad como un indicador de salud del ecosistema. Ecosistemas con alta biodiversidad serían más ricos en cuanto a diversidad de especies y por lo tanto más resilientes a los cambios ambientales, ¿no? En contraparte con ecosistemas con baja diversidad, como los ecosistemas desérticos, son escasamente resilientes, ¿no?, ante los cambios climáticos. Entonces, básicamente, chicos, para medir esa biodiversidad en plantas y animales, en organismos superiores, utilizamos dos conceptos básicos: la riqueza. Básicamente, la riqueza, pues, es el número de especies en una localidad, y las abundancias, pues, es el número de individuos por cada una de las especies muestreadas en un espacio y en un tiempo determinado. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, un ecosistema y queremos medir el grado de salud de ese ecosistema, pues entonces podemos hacer muestreos. Tenemos que establecer unidades de muestreo y medir la riqueza y la abundancia, que se representan con S y P. Riqueza y abundancia en cada uno de los sitios de muestreo. Entonces yo puedo comparar biológicamente esas unidades de muestreo en cuanto a la riqueza y abundancia de especies y determinar qué sitio es más rico o tiene mayor diversidad de especies, qué sitio tiene menor diversidad de especies y qué implicaciones tiene el estudio de la diversidad, de la riqueza de especies. Pues si tenemos un área donde hay una baja riqueza de especies, pues entonces las implicaciones irían directamente a la restauración ecológica de estos sitios, ¿no? De estos sitios con baja diversidad de especies, para que pues equilibre el ecosistema, ¿no? ¿Y qué hacemos con estos lugares que tienen alta diversidad de especies? Pues entonces podemos declarar áreas naturales protegidas, áreas prioritarias para la conservación, áreas voluntariamente destinadas a la conservación, diferentes esquemas de conservación de áreas con diversidad, con riqueza de especies, ¿no? Whitaker
que es uno de los ecólogos estadounidenses, pues básicamente él dividió la diversidad alfa, beta y gamma, es decir, en los ecosistemas podemos dividir a las especies en 3 elementos. Entonces, como bien les decía, la diversidad alfa, pues básicamente es el número de especies en una localidad. La diversidad beta es la comparación de diferentes esquemas, de diferentes ecosistemas, y qué tan grande es el cambio de especies de un ecosistema a otro, ¿no? Y finalmente la diversidad gamma, pues es la diversidad de especies, la riqueza total que hay en un ecosistema que estemos muestreando. Entonces, hay más de 100 índices, chicos, hay más de 100 índices que podemos utilizar para medir, para medir los indicadores de diversidad en los ecosistemas. Obviamente, y como en todas las disciplinas, el uso de cada índice está determinado por el objetivo, el objeto de estudio y la hipótesis de investigación que se plantea desarrollar, ¿no? Pero básicamente estos índices se basan en 3 momentos o 3 combinaciones de datos, ¿no? Hay aquellos que únicamente se dedican a contar el número de especies, hay aquellos indicadores que describen las abundancias relativas a través de la frecuencia relativa, y otros índices que combinan tanto la riqueza y la abundancia. Los más recientes y los que vamos a utilizar hoy van a ser estos indicadores, los indicadores de riqueza y abundancia, que son los más actuales y que pues ya superaron superaron estas 2 fases, ¿no? Ahora ya se combinan estos 2 elementos, ¿no? Y ojo, chicos, el muestreo es de suma importancia. Los muestreos de dónde vamos a ir a contar a los individuos es de suma importancia. Entonces, les voy a proporcionar unos manuales ¿cómo se llaman? Biocomuni. ¿Sale? Yo en lo particular utilizo los manuales de esta institución que se encarga del monitoreo, pero con las comunidades rurales, ¿no? Entonces yo ocupo, por ejemplo, este manual, dependiendo obviamente del grupo que vamos a analizar. Ahorita que estamos hablando de plantas, tenemos 2 opciones. El manual para trazar unidades de muestreo en bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y el manual para muestrear vegetación en bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, ¿no? Entonces son 2 distintos manuales. Vamos a ver este manual. Les voy a pasar el link por si alguno de ustedes quiere leerlos, si tiene el tiempo de leerlos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a campo y entonces necesitamos trazar nuestras unidades de muestreo. ¿Sale? Entonces, tenemos que hacer círculos. Estos círculos pues prácticamente tienen una medida ya estándar. En este círculo necesitamos nosotros pues registrar la coordenada geográfica donde vamos a establecer nuestra unidad de muestreo. Todo lo que caiga dentro de esta unidad de muestreo es lo que vamos a contabilizar en términos de riqueza, ¿sale? Establecemos nuestra unidad de muestreo, registramos sus coordenadas geográficas, describimos algunas características de la unidad de muestreo, como el tipo de suelo, el tipo de vegetación, el croquis de la ubicación. Todo esto que les estoy diciendo, pues sirve mucho para el desarrollo de sus tesis de investigación.
Entonces, ¿dónde y cómo trazamos subunidades de muestreo? Entonces, imagínense que les encargan o los contratan para hacer una investigación para determinar qué bosque, qué ecosistema, más bien los contratan para determinar la riqueza de especies en un bosque mesófilo de montaña, ¿no? Entonces ustedes deben de trazar unidades de muestreo de 8.9 metros de radio, ¿no? 17.4 eran los metros de diámetro, y dentro de esta unidad de muestreo deben de establecer unidades de muestreo. Ustedes se posicionan en el centro y a una distancia de 2 metros van a ir estableciendo las subunidades de muestreo, ¿sale? Estas subunidades pues van a tener un radio de 2 metros aproximadamente. Dentro de esas subunidades de muestreo, pues entonces debemos de hacer el conteo de las especies de la riqueza de especies que vamos a cuantificar. Entonces imagínense, chicos, que ya fueron y muestrearon en campo, muestrearon en campo y entonces muestrearon en el sitio del muestreo 1, por ejemplo, para esta especie no encontraron ningún individuo representante de esta especie. En el sitio de muestreo 2 encontraron 3 individuos de esta especie. En el sitio de muestreo 3 encontraron un individuo de esta especie. Y entonces tenemos que ir registrando la información de la presencia del número de individuos registrados por especie en cada una de estas unidades de muestreo. Les voy a mostrar un mapa de cómo nosotros lo hacemos o lo hicimos con el registro en campo, ¿no? Directamente. Saúl. Entonces, miren. Entonces, miren, chicos, en cada unidad de muestreo, este es un rancho que nosotros estamos trabajando aquí en Huatusco. Esta línea que ven aquí es el polígono, son los límites del rancho, ¿sale? Todo esto tenemos que delimitarlo, siempre deben de delimitar su área de estudio. Entonces, nuestro interés era determinar la riqueza de aves en cada uno de estos puntos. Lo que queríamos saber es cómo la riqueza de especies de aves es mayor en el bosque mesófilo de montaña, que son estos lugares que tienen pues mayor vegetación, y cómo les iba a esa riqueza de aves en las zonas de pastizales, ¿no? Entonces lo que queríamos medir aquí era el impacto de las actividades agropecuarias sobre la riqueza y abundancia de especies de aves, ¿no? Entonces, establecimos puntos o unidades de muestreo en todo el territorio y cada mes fuimos a hacer muestreos de aves, ¿no? Todo lo que observábamos aquí lo registrábamos en esta base de datos, ¿sale? Registrábamos las especies, obviamente teníamos que identificar taxonómicamente a las especies de aves que observábamos e íbamos registrando el número de individuos por cada una de las especies que nosotros registramos. Entonces, al cabo de 8 muestreos, es decir, 4 muestreos que se realizaron en la época de secas y 4 que se realizaron en la época de lluvias, entonces queremos también comparar cómo les va a las especies de aves, tanto en la época de secas como en la época de lluvias, y en ese sentido empezamos, bueno, fue nuestra hipótesis, ¿no? Para ver cómo les iba a las aves.
Entonces, tienen que establecer, chicos, sus unidades de muestreo, ya sea para plantas o para animales. Hay manuales que deben de referirse o deben de ir a buscar para que vean cómo lo hacen y entonces ustedes aplicarlo en campo. Ajá. Entonces les platicaba que pues hay más de 100 medidas o 100 indicadores para medir la biodiversidad o esos indicadores de biodiversidad. Tan solo miren, para la diversidad alfa tenemos dos grandes grupos de análisis o indicadores. Aquellos que miden la riqueza específica y que se basan en estos índices de riqueza de especies, Margalef, Meninik, alfa de William, o los de rarefacción, o las funciones de acumulación, o los métodos no paramétricos. Yo usualmente ocupo los de Chao o los de Cao, Cao 1 y Cao 2, porque pues son mucho mejores, ¿no? En términos de la riqueza de especies, en términos del conjunto de datos que estamos analizando. Pero bueno, explicarles por qué K1 y K2 es tema de un curso específico de indicadores de diversidad, enseñarles cómo salen y cómo se interpretan, ¿no? Bueno, cómo se desarrollan prácticamente. Pero los que vamos a ver hoy son estos, ¿no? Los de K1, K2. Para medir la diversidad beta, recuerden que es el número de especies compartidas entre dos o más ecosistemas o sitios de muestreo. Entonces, pues están los índices de similitud, los que ya vimos, por ejemplo, los dendrogramas se utilizan para estimar esa similitud en la riqueza de especies. ¿Se acuerdan que en Infostat también aparecía Yacar? Entonces, en Infostat podemos hacer el índice de similitud para la diversidad beta, ¿no? Pero no los hay para estos indicadores, entonces tenemos que buscar otro software que lo haga en caso de que requiramos hacer ese análisis, ¿no? Índices de reemplazo de especies y de complementariedad, ¿no? Entonces, hay Doctor, una gran infinidad que... presentación, es que no la veo. Perdón. Está proyectando su presentación porque no la veo yo, no sé mis compañeros. Sí, no sé si los demás la estén viendo. Sí, se veía primero. Sí, se estaba viendo. Sí, sí se veía. Tal vez tengas, de repente cuando sale el internet de uno, es que no alcanza a llegar a tiempo. Entonces, ya vimos estos. Y el de diversidad gamma, prácticamente pues es la diversidad alfa promedio por la diversidad beta por la dimensión de la muestra. Pero no se hagan, no nos vamos a hacer tantas bolas. La diversidad gamma la vamos a calcular de manera automática con un programa. ¿Sale? Hay otra forma también de calcular la diversidad gamma, que es la diversidad alfa promedio más la diversidad beta, ¿no? Entonces, hay distintas alternativas, chicos, de cómo calcular estos indicadores de diversidad alfa, beta y gamma, ¿sale? ¿Cómo se calcula esa diversidad, chicos? Imagínense que cada uno de estos picos es el cerro 1, el cerro 2, el cerro 3. Y vamos a muestrear al cerro 1 y encontramos una especie, 2 especies, 3 especies, 4 especies, 5 especies, 6 especies. Esa es la diversidad alfa por montaña, chicos, para la montaña 1. ¿Sale? Ahora perdón, hay que hacer promedios, ¿no? Entonces, miren. Aquí la especie B se comparte en los 3 sitios. La especie C también está compartida. La especie D también está compartida. La E, la F, la A. La que no está compartida es la G. ¿Vale?
F también está compartida. Entonces, si sumamos las especies, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a sacar un promedio mejor, chicos, para que sea más práctico. Entonces tenemos 6 más 5 especies más 2, 4, 6, 7. Entonces, chicos, el promedio de estas tres es igual a 6, ¿no? A 6 especies por montaña. Entonces, ¿cuál es la diversidad gamma? Recuerden, la diversidad alfa es el número de especies promedio en la región. ¿Cuál es la diversidad gamma? La diversidad gamma es el número de especies distintas, ¿no? Entonces, ¿cuántas especies distintas tenemos aquí? Tenemos 8. ¿Seguras? ¿Segura? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta se repite, esta también, esta también, esta también, esta también. Siguen siendo las mismas 6 especies, ¿sale? Esta también está, esta también está, esta también está, también está, también está, también está. Y esta es la que no está. Entonces, son 7 especies en la región, ¿sale? La diversidad alfa es el número de especies promedio en las 3 montañas. Y la diversidad gamma es dividir 7 entre 6, ¿sale? 7 entre 6 es igual a 1.2. Entonces así sale, chicos, la diversidad alfa, gamma y diversidad beta, ¿sale? Ahora vamos a ver el ejemplo para la región 2. Tenemos una especie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 especies para la diversidad gamma. Y para la diversidad alfa, entonces tenemos 3 más 4 son 7, más 5 son 12. 12 entre 3 es igual a 4, chicos, ¿sale? Entonces tenemos el promedio de la riqueza de especies, la diversidad alfa. Y si dividen 10 entre 4, el resultado es igual a 2.5, ¿sale? Entonces, ahora el ejemplo de la región 3. ¿Cuántas especies tenemos como diversidad gamma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 especies, ¿no? ¿Cuántas especies por montaña? 3, 6, 9. 9 entre 3 es igual a 3. 9 entre 3 es igual a 3, ¿sale? Entonces así se calcula diversidad alfa, beta y gamma, chicos. Entonces puede ser sitio de muestreo 1, sitio de muestreo 2, sitio de muestreo 3, ecosistema 1, ecosistema 2, ecosistema 3, selva baja, bosque mesófilo, bosque de pino, ¿no? Son los contrastes que se deben de hacer en los estudios de diversidad. Bueno, ¿para qué medir la biodiversidad? Para el ordenamiento territorial, para decidir en qué lugares se debe o no establecer una industria. Ahorita con lo del Tren Maya se están haciendo estos estudios de diversidad, de biodiversidad para determinar las zonas donde va a pasar pues la vía del tren pues en prácticamente todas las empresas que requieran establecer pues su infraestructura requieren de estos estudios de diversidad a través de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces, pagan una muy buena lana. Yo, por ejemplo, he cobrado hasta 60,000 pesos por hacer un estudio de biodiversidad de estos,
de aves para establecer una UMA, ¿no? Que era pues como un tipo de reserva ecológica, ¿no? Y más o menos me tardé como unos 4 o 5 días en hacer los análisis. Obviamente también tuve que ir a campo una vez al mes durante 6 meses, pero bueno, son satisfacciones que solamente la biología nos la puede dar, ¿no? Para entender cómo se distribuyen las especies y para responder preguntas evolutivas del ecosistema, ¿no? Entonces tiene una gran profundidad y prácticamente pues es uno de los temas más importantes en biología, ¿no? También nos sirve para pues determinar cómo es que la riqueza de especies, ciertos bosques son más ricos en términos de especies en función de la región geográfica, ¿no? Por ejemplo, el Amazonas es mucho mayor o tiene una mayor diversidad de especies, pero pues todo está determinado por la superficie, ¿no? La superficie que tiene. Los matorrales secos, donde la diversidad es muy baja, la superficie, pues el área de la región geográfica, pues también es baja, ¿no? Entonces, parece ser que hay una tendencia de la relación entre superficie y número de especies, y todo esto tiene que ver con la teoría de biogeografía de islas. Superficies de mayor tamaño, en teoría, podrían albergar un mayor número de especies, ¿no? Pero eso a veces no se cumple, ¿no? Y entonces lo que probamos en biodiversidad son esas hipótesis, ¿no? Correlacionar el número de especies en función de la elevación, en función de alguna característica abiótica, ¿no? Abiótica, como en este caso es la altitud. Y podemos ver patrones de distribución y de diversidad, por ejemplo, en zonas bajas de 100 metros sobre nivel del mar, vamos a encontrar una mayor diversidad de especies de palmas aráceas, ¿no? Son aráceas, la familia de las palmas, ¿no? Pero conforme vamos subiendo a mayor altitud, esa diversidad va disminuyendo. Obviamente esto habla de que pues toda esta familia de plantas pues tiene límites o umbrales ambientales donde pues la mayor diversidad pues se concentra pues en estas elevaciones donde posiblemente la temperatura y las condiciones climáticas pues son favorables, ¿no? Recuerden que entre mayor altitud la temperatura disminuye. Si nos vamos más alto al pico, pues va a disminuir. Entonces las palmas requieren pues mayor temperatura, mayor radiación solar, por lo tanto pues no tendrían pues esa capacidad de adaptarse a condiciones altitudinales, ¿no? Con helechos pasa algo similar, ¿no? Helechos y licofitos. Hay una mayor tendencia principalmente de riqueza de especies entre, entre límites ambientales, ¿no? Entre los 760 metros sobre el nivel del mar hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar, pues encontramos tanto familias, géneros, la mayor riqueza de familias, géneros y especies en este gradiente altitudinal. Y pues en otros gradientes, en otros límites altitudinales, pues tenemos que esa riqueza puede disminuir o puede ser distinta, ¿no? Todo esto tiene que ver pues con la evolución de las especies, de cómo se han adaptado a esas condiciones que existen en estos climas, ¿no? Ya más o menos se tiene pues conocido cuáles son los patrones de diversidad espacial de algunos grupos, ¿no? De algunos grupos de especies, principalmente plantas, ¿no? Pero en peces más o menos ya también se tiene una idea de cuántos peces pues existen en estos polígonos, ¿no? Que se han determinado, ¿no? Tan solo, por ejemplo, para México en este polígono pues hay 2.292 especies de peces y así está dividido para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, para plantas en paisajes tropicales complejos, ¿no? Se ha medido la diversidad de especies, la riqueza y diversidad beta de especies
tanto en vegetación primaria como en vegetación secundaria, como lo es la selva baja caducifolia, el matorral subinerme, todas las claves están aquí, el matorral xerófilo, la selva mediana, el bosque de galería, y estimaron varios indicadores, ¿no? Indicadores de biodiversidad, el de índice de Sorensen, el índice beta de Whittaker y el de riqueza de especies. Entonces aquí tenemos una matriz espejo. Hagan de cuenta todo lo que tenemos aquí abajo también debe de estar, son los mismos valores que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, en cuanto a la riqueza de especies, ¿no? En cuanto a la riqueza de especies, el bosque, la selva baja caducifolia tiene una riqueza de 443 especies, ¿sale? Que comparte prácticamente el 46.9% de esa riqueza de especies entre el bosque mesófilo, entre la selva baja caducifolia y el matorral subinerme, ¿no? Entonces así podemos ir leyendo pues esa matriz de datos para poder hacer las interpretaciones, ¿no? Entonces, pues yo creo que, bueno, les voy a platicar un poco cómo iniciaron estos estudios de diversidad. Principalmente iniciaron con insectos, con mariposas y escarabajos, ¿no? Aunque también por ahí en otro extremo salieron otros biólogos haciendo estudios de roedores. Entonces, desde 1983, prácticamente hace 37 años, porque es la edad, los años que yo tengo, empezaron esos estudios de diversidad, ¿no? Hace 30, 40 años, para poder conocer cómo esta riqueza de coleópteros y de escarabajos, pues se determinaba en los bosques tropicales de Centroamérica, ¿no? Y entonces lo que hicieron estos investigadores, Erwin y colaboradores, pues se las ingeniaron, ¿no? No sabían de ninguna metodología, no sabían de técnicas, y lo que hicieron fue, pues, poner un insecticida en la motobomba, la subieron al dosel, y entonces abajo pusieron estas sábanas. Cada una de estas sábanas es una unidad de muestreo, chicos, ¿sale? Cada una de estas sábanas es una unidad de muestreo, y entonces empezaron pues a aspersar pues ese insecticida. Después de una hora, pues empezaron a colectar todos los insectos, todos los invertebrados que se encontraron en la sábana, y después fueron identificados taxonómicamente y contabilizaron el número de escarabajos en cada una pues el número de escarabajos por cada una de las especies de árbol que fueron pues muestreadas. Entonces, miren, más o menos obtuvieron 136 especies de escarabajo por especie de árbol, ¿no? También estimaron que existían aproximadamente 70 especies distintas de árboles en una hectárea de selva tropical. Entonces ya ahí vienen las extrapolaciones, chicos. Si en una hectárea hay 70 especies de árboles, entonces puede haber hasta 11.140 especies de escarabajos, ¿no? Ese sería el número esperado de especies de escarabajos que podríamos encontrar si siguiéramos muestreando, ¿no? ¿Por qué? Porque se multiplica el número de especies de árboles por el número de especies de escarabajos, ¿sale? Y entonces, de esa manera fue como iniciaron estos estudios de riqueza de especies. En la actualidad ya hay diferentes formas de medir la riqueza con sistemas de información geográfica, como son este tipo de mapas. Básicamente tenemos que tomar como referencia esta escala que nos indica la riqueza de especies, es decir, el número de especies que hay en función de la coloración de cada
de cada indicador, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta zona en esta región podemos encontrar, si nosotros vamos a esta zona, podemos encontrar hasta entre 8 y 9 especies de amaranto, ¿no? Si vamos a esta zona, podemos encontrar aproximadamente 5 especies de amaranto. Si vamos a estas zonas en verde, pues podemos encontrar entre 1 o 2 especies de amaranto. Entonces ya son proyecciones a gran escala, ¿no? También los podemos encontrar con con variogramas, básicamente, que son modelos de extensión o de extrapolación. Y entonces aquí, por ejemplo, en estos lugares donde hay zonas en rojo, podemos encontrar entre 2.138 especies hasta 3.806 especies, ¿no? Y los hay los más sofisticados, ¿no? Digamos que estos son los de primera generación, los de segunda generación, estos, y los de tercera generación, que combinan tanto análisis de sistemas de información geográfica para ver dónde se encuentran ciertos grupos taxonómicos, ¿no? Ordenados por distritos estatales o distritos regionales, pero además realizan dendrogramas, ¿no? Que nos permiten estimar el número de especies por kilómetro cuadrado, por más kilómetros cuadrados, nos estiman las diversidad de especies beta, las especies que fueron especialistas, es decir, que únicamente se encontraron en este sitio, y las especies y otros indicadores, ¿no? Que ya son más recientes y que tienen que ver con mediciones geográficas, ¿no? Entonces pasemos a la práctica, chicos, ¿sale? Vamos a hacer un análisis muy sencillo y rápido de un análisis de diversidad. Bueno, entonces, les voy a pasar la base de datos para que ustedes también lo puedan ir haciendo allá. Bueno, entonces ya está ahí la base de datos. Por favor, descárguenla y ábranla. Bueno, lo primero que van a ver, chicos, es básicamente pues una matriz de datos, una base de datos que tiene el siguiente arreglo. En la primera columna tenemos el nombre científico de la especie, ¿no? En este caso vamos a trabajar con una matriz de datos que son de aves, ¿no? Nosotros registramos pues estas especies de aves, ¿no? Ahí en esta zona de Huatusco que les platicaba. Y entonces establecimos estos sitios de muestreo y entonces registramos la presencia y el número de individuos de cada una de las especies. Aquí hay algunos colibríes, si quieren ustedes ahí ir viendo cuáles son las especies que nosotros capturamos. Buteos, que son algunos halconcillos, ¿no? La verdad que somos muy afortunados en ver estas especies, porque nadie más tiene la opción de verlas más que en estos lugares. Estos son los pijules, que son muy conocidos y luego andan entre las vacas, ¿no? Megaricele,
Estos son los Martín Pescadores, si no mal recuerdo. Ajá. Los Martín Pescador. ¿Qué otras especies? Seguramente ese sí lo conocen, el Turdus Gray. La primavera, ¿no? Bueno, entonces ahí están las especies que nosotros registramos durante 8 meses de muestreo, ¿sale? Mes con mes fuimos a la localidad, registramos el número de individuos y entonces en el trabajo de oficina, pues se trata de ir llenando la matriz de datos con la información recabada en campo. Y entonces nuestra pregunta de investigación es, ¿existen diferencias entre la riqueza de especies en la época de secas y en la época de lluvias? Entonces, para eso nosotros pues ya sabemos que desde febrero, marzo, abril y mayo es la época de secas en esa localidad, en el municipio de Huatusco, ¿sale? Entonces, lo que yo hice pues fue agregar una columna de secas y entonces sumar el número de individuos que registré para ese periodo, ¿sale? Y entonces, si suman aquí el número de individuos, pues les da 8. Entonces, ya lo sumé aquí. Y lo hice para la época de lluvias, más o menos junio, julio, agosto, septiembre, son las épocas de lluvias en esta región. Y entonces registramos 9 individuos de esta especie en la época de lluvias, ¿sale? Y así lo hice para todas las especies, ¿no? Que son aproximadamente 88 especies de aves que yo registré. Van a copiar y van a copiar estas dos columnas, chicos, y las van a pegar en la siguiente hoja. Creo que ya están pegadas, ¿no? Las van a pegar, bueno, lo van a hacer de nuevo. Peguen las hojas peguen los datos en una nueva hoja, ¿sale? Ya que estén ahí, se van a ir al programa que les voy a pasar. Bueno, les voy a pasar esta página para que empecemos a verla. ANECAO es una investigadora que se dedica única y exclusivamente al desarrollo de software para el uso y análisis de la biodiversidad. Ella está en el Instituto de Estadística de la Universidad de, no sé cómo se pronuncia aquí, doctor Llarena, si es en chino. Tsinghua. No es cierto, pero no estoy seguro. Ok, pero bueno, esta doctora, pues yo la sigo mucho, ¿no? Porque pues es como que la que más desarrolla los estudios de estos de biodiversidad, es como que la más buenaza, ¿no? En todo el mundo. Pues ya ustedes podrán ahí ver su currículum y si pueden, yo me quisiera ir a hacer una estancia de investigación con ella para aprender más cosillas. Pero bueno, se van aquí a Download, Software Download, le van a dar clic. Y bueno, estos son algunos de los software que ella ha desarrollado. Yo sé utilizar tanto Spade o Spade, tanto Inex, ¿no? Pero estos dos, Spade e Inex, digamos que prácticamente hacen lo mismo. La diferencia de Inex es que construye las curvas de acumulación de especies y a diferencia de Spade es que te da los valores en formato de tabla. Este te los da en formato de tabla y este en formato de gráfico, ¿no? Entonces, pues ya decide uno qué es lo que quiera usar, si el gráfico o la tabla. Le van a dar clic, ¿sale, chicos? Le van a dar clic ahí a Inex y se van a ir a donde dice link, aquí, y les va a dar esta opción. ¿Sale? Y esta es la plataforma. Hagan de cuenta que este es un servidor, esta es una plataforma que está conectada a la plataforma a la computadora de ANECAO,
allá en Taiwán, y entonces nosotros podemos subir nuestros datos aquí, en cuestión de minutos llega ya a Taiwán, lo procesa y en cuestión de segundos nos da los resultados, ¿sale? Entonces aquí nuestra computadora no es la que procesa los datos, es el servidor que ya está programado con el algoritmo para poder hacer el análisis. Vamos a construir la matriz, vamos a construir el archivo que lee este software. Le voy a dar clic aquí en guía de usuario únicamente para mostrarles cómo deben de elaborar su matriz de datos. Vamos a descargar. Bueno, si no, voy a irme aquí. La guía de usuario está justo donde descargan Download, está Inex y aquí está la guía de usuario. Entonces, nos dice que podemos organizar nuestra matriz de datos poniendo el nombre de los sitios, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuché? Doctor, bueno, yo ya he trabajado con el Inex y me parece que tienen que estar separados los datos para que los pueda leer el programa Y es Sí, que sí. comentan aquí mis compañeros que a algunos les marcó error, pero no sé si tenga que ser por lo mismo de que tengan que ir separados los Sí, valores. pues sí, ahorita les voy a enseñar cómo tienen que hacerlo. Permítame tantitito. Gracias. Ajá, entonces tienen que ponerle el nombre, el encabezado del conjunto de datos al que pertenece. ¿Sale? Y entonces, datos de abundancia. Bueno, ya que tengan así sus datos, chicos, hay que ordenarlos de mayor a menor, ¿sale? En esta base de datos van a seleccionar los datos que pegaron y les van a dar ordenar de mayor a menor, ¿sale? Y ahora van a darle archivo, guardar como, y lo van a guardar en formato texto delimitado por tabulaciones. Esa es la clave, texto delimitado por tabulaciones. ¿Vale? Yo lo voy a guardar en mi escritorio para que sea más fácil ubicarlo. ¿Sale? Y les va a decir que pues este archivo no es compatible, le dan a aceptar y lo cierran. Y le dan no guardar. ¿Sale? El archivo que se generó es un archivo de TXT, en formato TXT, y así se mira, así se observa. ¿Sale? Ahora se van a ir a Inex y entonces le van a dar clic aquí, Upload Data, y entonces van a buscar Browse, el archivo que acaban de generar en formato TXT. Y le van a dar Abrir. Y entonces, si todo sale bien, si programaron bien su archivo de Excel, les van a aparecer los encabezados de los dos análisis, pues de los dos, el conjunto de datos que van a analizar. Y no hay más que hacer, lo dejan todo por default y le van a dar Run. ¿Vale? Y entonces se van a ir aquí a Data Summary, el resumen de los datos. En la época de seca se registraron 720 individuos y en la época de lluvias 589 individuos. En la época de secas hay 71
especies y en la época de lluvias 59 especies. La cobertura de la muestra, por aquí están los descriptores. Estimador de cobertura de la muestra en referencia, ¿no? Hagan de cuenta que de estas 71 especies, nosotros registramos el 96%. Estas 71 especies equivale al 96% de la diversidad real, es decir, que nos falta todavía registrar el 4% de la diversidad. En la época de lluvia se registró el 97% de la diversidad, es decir, que 59 especies representan el 97%. Faltaría seguir muestreando para poder llegar hasta ese 100%, ¿no? Pero ya teniendo valores por encima del 90%, ya no importa, ya es muy difícil que sigamos registrando nuevas especies a pesar de que incrementemos el esfuerzo de muestreo. ¿Sale? Vamos a irnos aquí a rarefacción y extrapolación. No nos vamos a detener mucho aquí en esto, pero lo que quiero que sepan es que a partir de estos datos se construyen las figuras, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí nos compara, recuerden que este indicador nos compara la diversidad de especies y el número de individuos, es decir, sus abundancias. Es un análisis que combina tanto la riqueza como la abundancia de especies, y lo que queremos es comparar esa riqueza y abundancia de especies en la época de secas y en la época de lluvias. ¿Qué resultados nos arrojan? Estas sombras que ven aquí en rosadito, en naranja, y las de azul que rodean la línea punteada en azul, son los intervalos de confianza, ¿sale? Los intervalos de confianza del valor promedio de la riqueza de especies, de la diversidad de especies. Entonces, dado que los intervalos de confianza se traslapan, es decir, que están traslapados, porque aquí lo vemos como las sombras de las dos curvas se traslapan, quiere decir que no hay diferencias en cuanto a la diversidad de especies y el número de individuos en la época de secas y en la época de lluvias, ¿vale? Y entonces de esa manera podemos hacer las comparaciones, ¿no? Vienen otras características, ¿no? de que evalúan el muestreo, ¿no? Evalúan la cobertura de la muestra con base en el número de individuos para la época de secas y para la época de lluvias. Lo que nos indica aquí es que todavía nos falta seguir muestreando para poder llegar hasta la asíntota, ¿no? Parece ser que la época de lluvias sí llega a la asíntota, ¿no? Casi al 100% de completitud del muestreo. Es decir, que podemos estar seguros que la riqueza de especies encontrada pues está cubierta en términos de la muestra, del muestreo. Y finalmente, pues digamos que esta misma gráfica está digamos que está transpuesta, que aquí tenemos no, mentira, no está transpuesta. Este es otro indicador, que es la diversidad de especies. Aquí evalúa el número de individuos y aquí evalúa la riqueza de especies, ¿no? Entonces, en cuanto a la riqueza de especies, pues prácticamente para la época de lluvias se obtuvo la mayor riqueza de especies, y en la época de secas todavía hace falta seguir muestreando para llegar hasta el 100%, ¿no? Y pues hay otro tipo de curvas que se pueden utilizar. Yo nada más ocupo las interpolaciones y extrapolaciones. Son para otros contextos, ¿no? Para poder analizar otros contextos, otra fracción de la diversidad, ¿no? Para poder estimar cuántas especies, la diversidad del orden 1, que es, ahorita les digo, es la riqueza de especies.
Bueno, creo que eso lo tenemos aquí en este artículo de Era UJAT. Doctor, tengo una duda. Sí. El que se hayan registrado mayor número de especies en la época de secas, ¿podría ser que coincide con la época reproductiva de estas? Pues algunas especies, ¿no? Pero se lo atribuimos más a que en el rancho hay áreas de arroyos, ríos, lagunitas, ¿no? Entonces, pues al haber fuentes de agua, en la época de secas, pues la mayor diversidad de especies pues llega a ese lugar, ¿no? Ujú. Miren, aquí nosotros publicamos en este artículo, chicos, estas medidas de diversidad lo hicimos con murciélagos. Por aquí estamos el doctor Gerardo, su servidor, el doctor Miguel Ángel, el doctor Pablo. Y entonces nosotros evaluamos la diversidad del orden Q0, ¿no? Que aquí lo tenemos en esta gráfica. Orden 0. ¿Cómo quito esto? Orden 0, que esa es la riqueza de especies, ¿no? El número de especies presentes en cada uno de las áreas de muestreo, ¿no? Entonces, Q0, riqueza de especies. Q1 es el exponencial del índice de Shannon y Q2 es el inverso del índice de Simpson, ¿no? Entonces, aquí tenemos Q0, orden Q, Q0, Q1 y Q2. Riqueza de especies, el inverso de Shannon y el inverso de Simpson, ¿no? Y entonces, de esta manera, pues, podemos ver que, pues, sí hay diferencias en la riqueza de especies, ¿no? Del orden 0, porque los intervalos de confianza no se están traslapando en este indicador, ¿no? Pero sí hay, pues no hay diferencias en cuanto a la riqueza de especies de acuerdo al índice de Shannon, que significa Q1, ¿no? Y tampoco hay diferencias con respecto al índice de Simpson, ¿no? Entonces, pues, digamos que software, pues prácticamente les va a ayudar a resolver todos los problemas que tengan con análisis de diversidad, ¿no? Entonces, aquí todas las gráficas que les acabo de mencionar, que les acabo de enseñar, les acabamos de mostrar cómo se hacen, pues aquí está la evidencia que son bastante publicables, que son bien vistas, son de los métodos más actuales para medir la biodiversidad. Y pues qué bueno que ustedes ya aprendieron a calcularlos, ¿no? Bueno, pues eso es todo de mi parte, chicos. No sé si tengan alguna duda. Doctor, una pregunta. Entonces, los muestreos que se hicieron en la época de seca y de lluvia, ¿fueron en diferentes lugares o fue en el mismo lugar? Son muestreos permanentes, ¿no? Son sitios de observación permanentes y normalmente así lo hacemos también con plantas, ¿no? Establecemos esos sitios y durante un año vamos y al mismo sitio hacemos el muestreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos para este estudio es que nos íbamos un día antes, nos quedábamos por aquí, hay una casa y acampábamos en el bosque, hacíamos las carnitas asadas, etcétera, y al otro día temprano nos íbamos a las 6 de la mañana aproximadamente a los puntos, ¿no? Con el GPS, pues ya nos decía, bueno, pues el punto, ya nosotros habíamos programado en el GPS, pues todos estos, ya habíamos cargado en el GPS todos los puntos y el GPS pues te va diciendo, mira, camina por acá y te va a ir guiando hasta cada uno de los puntos. Y entonces ya vamos, estamos en cada punto durante 20 minutos, contamos el número de aves y nos movemos al siguiente punto. 20 minutos, contamos el número de aves, 20 minutos y así. Todos los puntos los hacíamos prácticamente como en 4 horas, ¿no? Durante la mañana. Y luego en la tarde
como a las 5 de la tarde, hacíamos el recorrido del revés, ¿sale? Y en 15 días, dejábamos pasar 15 días, o 20, ya no me acuerdo, e íbamos otra vez, ¿no? A muestrear. Y ya, entonces, los puntos son fijos, ¿no? Porque lo que queremos es, pues, comprobar que realmente, bueno, esta zona de vegetación, pues, albergaría un mayor número de especies que la zona de donde están los potreros, ¿no? Pero sí son puntos de observación fijos o unidades de muestreo, por ejemplo, en plantas que son fijas, ¿no? Doctor, tengo otra duda. Sí. Hace rato nos mencionaba, ¿no?, las utilidades que se le podía dar a este tipo de estudio. Por ejemplo, en el sector de la industria, si el resultado es una buena biodiversidad, digamos, un proyecto se lleva a cabo, o cuál es el criterio que toman. Si hay una baja biodiversidad, entonces, ¿se lleva a cabo el proyecto o cómo es que lo utilizan? Sí, pues desafortunadamente estamos en México y en México, pues sí, aunque haya biodiversidad, pues vamos a hacer la obra, ¿no? Pero hay alternativas. Lo que hacen o lo que propone, en este caso Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, revisa ese estudio de impacto ambiental. Entonces, si tú eres el responsable del estudio de impacto, tienes el listado de especies, ¿no? Donde va a pasar la vía o donde va a pasar la carretera. Entonces, de esas especies tienes que identificar cuáles de ellas están en la NOM, en la norma oficial mexicana, para ver si están en alguna categoría de riesgo. Las que estén, las vas a reubicar, las vas a tener que reubicar a un área donde previamente ubicaste que hay individuos de esa especie, ¿no? Entonces vas y la reubicas. Opción 2, viveros o invernaderos, reproducción de esas especies para poderlas después liberar a condiciones de vida libre, ¿no? Opción 3, la opción 3 es desviar la ubicación del sitio, ¿no? Pero esa opción 3 casi no la aplican, ¿no? Entonces hay opciones, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros muestreamos aquí no sé si han ido o han transitado por la carretera que va desde Córdoba a Veracruz, la autopista. Si se dan cuenta, pues ahí toda la selva mediana, que es la que tenemos aquí en esta región. Más allá, si se van pasando Cuitlahua, tenemos selvas bajas, ¿no? Y más para allá abajo, pues tenemos lo que es, ¿cómo se llama esta zona? De pastizales, la llanura costera del Golfo de México, ¿no? Que es todo de Tinajas, Tierra Blanca, Alvarado y todo eso para allá, son llanuras costeras, ¿no? Entonces esa autopista pues atravesó todos esos ecosistemas. Entonces, obviamente eso fue hace 60 años, cuando no se conocía nada de los impactos ambientales, pues que implicaba pues quitar la vegetación o tener un impacto directo sobre la biodiversidad. En la actualidad, por ejemplo, lo que hemos estado viendo, lo que han hecho otros investigadores a nivel mundial, es de que las vías de comunicación pues son una barrera física que impide la migración de individuos de un sitio a otro, ¿no? Entonces, esa barrera física pues está provocando cambios a nivel genético, cambios a nivel ecológico, cambios a nivel de la diversidad de especies, ¿no? Porque pues le dieron en la torre al hábitat donde ellos ocupaban, ¿no? Para transitar. Entonces, si quitan recursos, ponen una carretera y quitan recursos, pues entonces yo siempre me pongo en el papel de los animales, ¿no? Si yo tengo ya ubicados mis sitios de forrajeo, donde voy a comer, donde voy a tomar agua, donde encuentro parejas reproductivas, donde encuentro refugio, donde encuentro rutas de escape para depredadores, si me quitan esas áreas, pues ya no sé dónde voy a ir a comer, ¿no? No sé dónde voy a ir a buscar parejas, no sé, ¿no? Todo eso pues implica o tiene implicaciones a ese nivel individual, ¿no? Es por eso que pues hacemos estos estudios para
pues más o menos dar a conocer cómo se está impactando, cómo nosotros, los humanos, estamos impactando a esa diversidad de especies que finalmente, pues ya hemos hablado mucho en este curso de los beneficios que nos generan, ¿no? Como la polinización, como la dispersión de semillas, la restauración de los bosques, como el oxígeno que respiramos, los alimentos, el agua, etcétera. Tan solo, por ejemplo, no sé si habían leído la noticia, ¿no? Que que liberaron unos lobos en Siberia y que debido a debido a la reintroducción, estos lobos empezaron a perseguir a las manadas de alces que hay allá o de alguna especie de venado que hay en esa zona. Y entonces, debido a pues a ese comportamiento biológico de las relaciones intraespecíficas entre esas dos especies, pudieron generar un nuevo ecosistema, ¿no? A través de la dispersión, de que los lobos siguieran a los venados y buscaran nuevos rumbos, nuevos hábitats. Entonces esos venados promovieron la diversidad de flora, ¿no? Y entonces, digamos que se volvió en equilibrio ese ecosistema, ¿no? Entonces, muchas especies, pues dependemos de ellas, no sabemos en qué momento una especie puede faltar o puede extinguirse y puede haber una reacción en cadena, ¿no? Que a nosotros nos cargue el payaso. Por ejemplo, imagínense que una planta, una flor que dependa de un insecto y que ese insecto le echemos insecticida, ¿no? Y entonces, pues, que ya no llegue a la planta porque lo matamos, ¿no? Pues esa planta ya no va a dar fruto, pero que sea ahora sí, el único insecto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ya no va a dar fruto y entonces esa planta pues también se va a extinguir. Pero si de esa planta dependen microorganismos del suelo y algunas aves que llegaban a alimentarse de ella, pues también tanto los microorganismos como las aves se van a extinguir, ¿no? Y entonces esto es una reacción en cadena, ¿no? Una reacción en cadena que pues estamos nosotros en riesgo, ¿no? Nosotros como humanos estamos en riesgo de que en cualquier momento esto se puede salir de control y no va a haber remedio, ¿no? Y es por eso que son ¿cómo les llaman? Las amenazas, ¿no? Que tenemos, pero todavía no somos conscientes, ¿no? De los peligros y de la extinción que nosotros como humanos podemos llegar, ¿no? Podemos extinguirnos en cualquier momento. Pero bueno, ya esas son filosofías de otra índole. Sí, ahora sí nos diste la historia completa del cómo estamos y cómo vamos a estar. Sí. A propósito de lo que comentabas, fíjense que ahorita un buen ejemplo de cómo se están tomando las cosas es el famoso Tren Maya, ¿no? Donde ahorita hicieron pasos a desnivel, ¿no? Y de hecho está trabajando un estudiante egresado de la facultad, egresado, que trabajó con el doctor en su tesis. Él está haciendo los muestreos de diversidad, identificando, como bien lo dijo, normalmente las especies de plantas se mueven, se tienen que resembrar, no se van a cortar y a matar, se mueven y se hacen pasos a desnivel con la intención de que los animales puedan comunicarse, ¿no? Es decir, que no sea un motivo de interrupción que divida poblaciones. Entonces, con eso se permite que continúe el flujo genético y mantengan la diversidad esas poblaciones. Entonces, es un caso interesante. Eso pues, ha despertado una enorme discusión respecto al conservar o desarrollar de una zona pues, económicamente marginada, y pues con esto se supone que el estimular el turismo es una forma de reactivar la zona, ¿no? Entonces hay muchas discusiones, ustedes lo saben, todos podemos tener opiniones, la verdad es que es un tema muy complejo, mientras que por un lado podemos conservar, si no se reactiva la economía, ¿qué pueden hacer las personas de allá? Hay cada vez contrastes mayores, ¿no? En cuestión de desarrollo económico. Entonces es por eso que es bastante complejo esta temática de la biodiversidad, ¿no? Ya ni hablar de los servicios que nos comentas, los servicios ambientales que ya mencionó el doctor Serna, ¿no? Es calidad de agua, los servicios que brinda cada planta, cada polinizador, etcétera, ¿no? O sea, son motivo de una conferencia completa.
¿Algún otro comentario, Doctor dudas? Serna, Sí. ¿qué implicaciones trae que mi área de estudio sea bastante extensa? Claro, además del trabajo. Pues yo soy de la idea que entre más extenso, entre más abarques, mejor, ¿no? Pues sí, yo por ejemplo con los muestreos, pues tengo que considerar tiempos, ¿no? Por ejemplo, les hablaba de este muestreo que hicimos con aves. Establecimos el número de estaciones de muestreo calculando el tiempo que nos iba a dar para revisarlas todas en un día, ¿no? Entonces, pues hay que ver muchas situaciones, ¿no? En campo para poder decidir, porque sí, los manuales son como que una base, ¿no? Una base para que te des una idea de qué es lo que puedes hacer en campo. Pero en campo te puedes encontrar situaciones, por ejemplo, me ha pasado de que eh, yo selecciono aleatoriamente con un algoritmo en un terreno cuáles van a ser esas unidades de muestreo al azar que yo necesito ir a muestrear, ¿sale? Lo hago al azar, ¿no? Pero ya cuando voy con el GPS a ese lugar, me encuentro que hay una pared súper grande que no puedo muestrear ahí, o hay un arroyo, o me es difícil el acceso para poder entrar a ese lugar, o hay una barranca y ya no puedo muestrear ahí, ¿no? Entonces, esas decisiones pues ya se toman directamente en campo, ¿no? De qué tanto puedo yo, pues, ahora sí, la capacidad humana que tanto la tienes para, pues, tomar los datos, ¿no? En áreas muy difíciles, ¿no? Pero, pues, ahora sí, la superficie, los muestreos van a estar en función de la superficie que tienes considerada muestrear, ¿no? Normalmente se recomienda muestrear el 10% de la superficie que se tiene en total, ¿no? Por ejemplo, si tienes 1000 hectáreas, ¿cuánto sería el 10%? 10 hectáreas, ¿no? 10 hectáreas tendrías que muestrear, pero 100. imagínate, 100 hectáreas. Entonces, imagínate caminar 100 hectáreas. Obviamente, pues no sé qué tipo de estudio sea, ¿no? Pero caminarlas, ni Superman, yo creo, ¿no? No, pero Popeye sí. Sí, de hecho, doctor, esa pregunta que le hizo Marcos fue la misma pregunta que usted me hizo cuando presenté ahora sí que mi tesis, que por qué ese número de sitios, ¿no? Y es Ajá. que pues sí, ahora sí que entre más sitios, entre más lugares que uno vaya a muestrear, pues mejor, porque encuentra uno una amplia diversidad de todos estos pues organismos o especies que estemos estudiando y asimismo hacemos esa comparación entre todos estos sitios para ver en dónde hay más diversidad, cuál tiene menos diversidad. Yo creo que aquí lo que sí hizo falta en el curso, y bueno, yo creo que hablo por todos, es Sí, claro. haber tenido una pequeña práctica, sobre todo por aquellos compañeros que no son biólogos, no son agrónomos y no saben o no se dan una idea de más o menos qué es lo Ujú. que se muestrea o qué es lo que se hace en campo. Pero por la situación, pues sí, se comprende y aparte aquí la ventaja es que somos poquitos, no estamos así como que muy aglomerados y pues la desventaja es que ya nada más nos quedan 2 días, yo creo que no se podría también. Sí, caray. No, pues muy, muy buenos comentarios, Misael. De hecho, pues en condiciones normales sí salimos a campo ahí en la facultad o cuando estábamos allá en la FAC y hacemos pues estas prácticas en el vivero que tenemos ahí, ¿no? Con las plantas que hay allá afuera, ¿no? Pero sí, pues definitivamente las circunstancias nos limitaron esa parte práctica. Pero pues ahí estamos en la facultad, chicos. Cualquier cosa que se les atore, pues podemos ayudarlos a resolver, ¿no? Resolverlas. Y el tema de muestreo, yo siempre les van a decir, yo siempre les hago concursos especiales, ¿no? Pero es que es en realidad que sí, ¿no? O sea, planificar un muestreo requieres pues del conocimiento porque hay dos formas de hacer muestreo, cuando conoces el tamaño de la población y cuando no lo conoces o cuando es desconocido, cuando son poblaciones infinitas, ¿no? Entonces, de ahí derivan qué tipo de técnicas vamos a utilizar
qué tipo de datos vamos a analizar y cómo vamos a analizar esos datos, ¿no? Porque luego nos vamos a campo, tomamos datos y llegamos con el profesor Serna que quieren hacer los análisis y resulta que no tomaron mal los datos porque no tomaron en cuenta los principios o fundamentos básicos del muestreo. Entonces, pues ya después de 8 meses, 9 meses, pues hay que andar haciendo malabares con los datos para ver qué sale, ¿no? Entonces, sí es muy importante que pues tengan en cuenta que estos estudios de biodiversidad están precedidos por métodos estadísticos para hacer los muestreos y que esos muestreos tienen asociados métodos de análisis para pues ese tipo de conjunto de datos que provienen de muestreos, ¿no? Porque se consideran como repeticiones, ¿no? Hay términos, ¿no? Estadísticos para que se podrían explicar, pero bueno, es tema de otro curso. Bueno, voy a detener la grabación.